Rusia y Ucrania están tratando la paz. Y vamos a poner esto entre muchas comillas porque gracias a esto se ha visto la verdadera intención de Rusia, o más bien de Putin, porque aunque no hay cifras oficiales, en principio la mayoría de rusos está en contra de estas acciones. Y además gracias a esto he podido investigar más a fondo e ir más allá de los motivos que todos los medios se dedican a decir y el verdadero motivo detrás de la invasión, o por lo menos el que yo personalmente pienso que es el verdadero motivo detrás de la invasión. Y la verdad que me ha costado bastante encontrar esta información, así que espero que vosotros también lo difundáis, porque creo que muy poquita gente lo sabe, y como todo el mundo está centrando en hablar de no, porque la OTAN, no ven otros motivos que ha habido en el tiempo que han ido pasando desapercibidos y que creo honestamente que tienen mucho más sentido que las excusas baratas que se dedica a decir Putin para toda la invasión y también otras cosas de la OTAN. Vais a ver, porque creo que todos vais a poder estar de acuerdo en que esto tiene mucho más sentido que las fuentes oficiales de Rusia están diciendo. Pero antes de empezar el vídeo, debo deciros que para que existan los privilegiados deben existir los no privilegiados, porque si no todos serían iguales y no todo el mundo puede tener el privilegio de estar suscrito a mi canal. Por eso las suscripciones para nuevos visitantes están cerradas. Si eres nuevo ya no te puedes suscribir al canal, porque ahora la veteranía es lo único que cuenta. Solo tomo en cuenta las cosas que me piden mis veteranos, porque son la gente que lleva años apoyándome y sí, puedo ver cuánto tiempo lleváis suscritos al canal. Así que lo siento por los nuevos, pero llegasteis tarde para la suscripción de los facheritos de los veteranos del canal. Mío, el perro fumador. Hay que dejar el tabaco, ¿eh? Eso es un veneno. Bien, comencemos en el que han hecho recientemente. Resulta que el gobierno ruso y ucraniano han decidido quedar en Bielorrusia, la copia china de Rusia, digo, la copia bielo de Rusia. En fin, han quedado en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia para negociar la paz. La realidad es que es todo un paripé estúpido sin ningún tipo de sentido. Resulta que diplomáticos que son pagados una cantidad de dinero increíble que no verás en toda tu vida, han estado durante tan solo de 5 a 6 horas hablando. ¿Te lo puedes creer? La gente está muriendo y ellos se pasan 5 o 6 horas hablando mientras hay gente peleando por literalmente sus vidas las 24 horas en las calles de Ucrania. Terrorífico, la verdad. Pero un planteamiento más importante, ¿esto no podían hacerlo antes de haber empezado la guerra? Antes de haber acabado con la vida de, según Ucrania, más de 300 civiles que han perdido la vida, sin contar con las miles de bajas militares en ambos lados. Bueno, pues al parecer no, porque el mundo es así de enfermo. Y mientras la gente está literalmente matándose en el campo de batalla, vienen estos diplomáticos a estar charlando 5 o 6 horas y no mucho más, porque oye, es la hora del bocadillo, ¿eh? La oficina ya cierra, no podemos estar hablando tanto rato, que es que ya me tengo que ir para mi casa. Y bueno, lo cierto es que no sabemos todas las cosas que han hablado, porque esto no ha sido completamente retransmitido, por lo menos a día de hoy, pero sí sabemos las condiciones que han puesto ambos bandos. Por el lado ucraniano, lo que han pedido es: déjanos de invadir, por favor, retira tus tropas y deja la invasión de Ucrania. Bastante lógico, ¿no? Digo yo, o sea, tengamos en cuenta. Y al final del día, los rusos, igual que hicieron en Chechenia al principio de los 2000, están invadiendo un país que no es el suyo y ponen un montón de excusas, como ya puso Putin las excusas recientes del otro. Y sí, son excusas estúpidas. Y al final el motivo real, por fin recientemente pude ver un motivo que tiene mucho más sentido que el simple hecho de decir: ay, es que no quiero que entres a la OTAN. Hay un motivo mucho más allá después de eso. Quedaos en el vídeo que os lo explicaré. Por cierto, un pequeño apunte: ni Putin ni el Zelensky, o como se llama el presidente de Ucrania, han ido a esta reunión, en absoluto. O sea, los dos más importantes, que son precisamente ellos dos los que tendrían que pelear, son justamente los dos que no han ido. Y esto refuerza más todavía mi posición sobre todos los temas de la guerra. La guerra las declaran cobardes en sus oficinas, mientras son la gente que no las declaran quienes van a la guerra a matarse entre ellos. Deberíamos cambiar las leyes internacionales para hacer que si un país declara la guerra a otro, sean sus presidentes los que luchen a muerte y no sean sus ciudadanos. Porque todo este rollo del patriotismo y toda la payasada de los países no es más que un invento estúpido para intentar justificar cómo tú tienes que dar la vida porque un viejo está declarando la guerra a otro país. Y os digo una cosa, os repito desde aquí: los países no son reales. Tú vas a la frontera y no encuentras una línea ahí. Los países cambian constantemente de fronteras y no son más que un invento humano. Lo único que importa de verdad, lo único relevante a nivel práctico y lógico es la vida humana. Nada más. Luchar por tu país, dar la vida por tu país, es un cuento que se inventaron los poderosos para que la gente sin mucho cerebro para darse cuenta que está dando su vida por una causa sin ningún tipo de sentido, se dediquen a matarse por ellos. Nada vale la pena tu vida. Nada. Y mucho menos tu país.
país. Y para los que dicen, ay, pero yo defiendo mi casa porque mi casa está en mi país, me da igual, prefiero ser rico, prefiero ser pobre teniendo que salir de mi país a ser rico en un país donde terminaré muerto. Literal, nada vale la pena si pones en riesgo tu vida, porque la vida es lo único que no es intercambiable. Dinero, propiedades, coches, cualquier cosa se puede reemplazar, se puede conseguir de nuevo, pero tu vida solo tienes una y nada vale más que eso. Y todos los cuentos del patriotismo no son más que cuentos inventados por los poderosos para que los tontos se maten por ellos. Y ahora veréis los verdaderos motivos de la invasión de Rusia, que de verdad tienen mucho más sentido que todo lo que están diciendo recientemente. Bien, volviendo al tema, en las negociaciones de paz, ¿qué ha pedido Rusia en su máximo esplendor de invasores? Bueno, pues no ha pedido poca cosa, ¿eh? Ha pedido el reconocimiento de Crimea como territorio ruso, es decir, lo que invadieron en 2014, ahora quieren que lo reconozcan como ruso. Ah, pero Putin, ¿no era eso de que tú decías que era independiente y que no tenían que unirse a Rusia y no sé qué? Ah, sí, ahora quieres que lo reconozcan como territorio ruso. Vale, ya veo. No sé si tiene todo el sentido del mundo, vamos. Todos ya sabíamos que las tonterías que decía Putin de que iba a liberar los territorios y que era para declarar la independencia eran excusas estúpidas, ¿vale? Todo eso ya lo sabemos. Más que nada porque hizo lo mismo en Chechenia, ¿vale? Exactamente lo mismo cuando invadió el país de Georgia. Que sí, hay un país que se llama Georgia, ¿vale? Mucha gente se piensa que es la ciudad de Estados Unidos, pero no, hay un país que se llama así específicamente. Lo que pasa es que mucha gente no se enteró de esto, de la invasión de Georgia, porque ocurrió también en medio de toda la guerra de Irak, Afganistán, y como que la comunidad internacional solo estaba fijándose en eso, pero también en ese tiempo Rusia aprovechó para invadir otro país. En fin, que ahora lo que invadieron en 2014 quieren que Ucrania lo reconozca. ¿Y por qué quieren que lo reconozca? Pues básicamente porque cuando Rusia invadió Crimea, que es una península, está en el sureste de Ucrania, Ucrania lo que hizo fue básicamente cortar el flujo de agua. A esa península solo llegaba agua por parte de un río que provenía del centro de Ucrania, y los ucranianos dijeron, así, pues no hay más agua, y literalmente lo cortaron por completo, y está desde el 2014 esa zona de Ucrania, Crimea, pues en absoluto y completa decadencia. ¿Pero por qué entonces, Dallas, Rusia invadió Crimea? Vale, no fue por los motivos que están diciendo, no fue por eso, ni tampoco por los que dice la prensa que es, no fue por eso, hay un motivo más allá, y me ha costado encontrarlo, me ha costado, pero esto tiene mucho más sentido. Pero es que eso no es lo único que quieren los rusos, porque no solo quieren que literalmente les cedan una parte de su territorio a Rusia que han invadido previamente, no, quieren mucho más. Lo que quiere Putin también es que Ucrania no tenga ejército, en absoluto, pero para nada, o sea, quiere la desmilitarización absoluta y completa de Ucrania, que no quede ni rastro de un poco de ejército. Y mucha gente lo justifica diciendo, es que claro, es que Putin le teme a que Ucrania puede invadir Rusia. Bueno, lo cierto es que Ucrania, al parecer, antes de la invasión de 2014, su ejército era extremadamente pequeño e ineficiente. Y si Ucrania empezó a invertir precisamente en ejército fue después de 2014 de la invasión de Crimea. Con lo cual, no, esto no tiene ningún tipo de sentido. Me recuerda un poco a lo que hizo Napoleón con España en las conquistas napoleónicas. Para quien no lo sepa, Napoleón, en su Big Mind Pro Player, tácticas de jugador maestro, lo que hizo Napoleón, que por cierto se dice mucho de que era muy bajito, pero realmente Napoleón era de estatura media para su época. Lo que pasa es que siempre se hacen campañas de marketing para intentar, pues eso, desmeritar los logros de los dictadores o conquistadores de quien sea, porque sí, Napoleón, a pesar de ser un asqueroso, pues era un absoluto genio de la guerra. Lo que hizo fue básicamente decirle a España, ¡Ey, España! Por favor, déjame pasar por tu país para conquistar Portugal, porque quiero conquistar a esos sopas de macaco. Y España, pensándose que Francia era su aliada, o por lo menos eran neutrales, les dijo, está bien, Napoleón, te dejamos pasar por el país, pero por favor, no me pegues. Entonces, ¿qué hizo Napoleón? Metió a todas sus tropas por España, España les dejó pasar tranquilamente, pasaron, se metieron por todas las principales ciudades para abastecerse y pasar hacia Portugal. Y cuando los franceses estuvieron en todas las principales ciudades, al más puro estilo Star Wars de la Orden 66, aniquilaron a todos los del ejército español. Y básicamente, en cuanto estuvieron asentados en las ciudades, dijeron los franceses, ahora España es mía, literal. Con la excusita de pasar para ir a Portugal, los franceses conquistaban España. Y además Napoleón declaró que su hermano o primo era el rey. Un rollo así. Si queréis vídeos sobre historia clásica, pues no olvidéis decírmelo en los comentarios. Si os apetece que haga vídeos de historia clásica, pues me lo decís. Recordad que solo tomo en cuenta los comentarios de los veteranos del canal. Y sí, puedo ver cuánto tiempo lleváis suscritos. Y recordad que los nuevos no pueden adquirir el privilegio de estar suscritos. Así que si eres nuevo, lo siento, pero solo los veteranos son facheritos. En fin, volviendo a Putin. Todo este rollito de decirle a Ucrania que no, te quedas sin ejército y entonces firmamos la paz, es como...
¿Cómo vas a acceder a eso? Un país que te conquista parte de tu país y luego te dice, no, pero te quedas sin ejército y esto ahora es mío. ¿Cómo va a fiarse, no? Te quedas sin ejército y ahora Rusia dice, pues ahora esto es mío. Y ya está. Además, Putin pide la desnazificación de Ucrania. ¿Y esto por qué lo dice? Bien, esto también es una excusita bastante absurda que he visto. Y es que al parecer una parte del ejército de Ucrania, una parte de las fuerzas militares, son parte de un grupo literalmente nazi. Y sí, de esto hay un montón de imágenes de que hay un grupo así dentro de la milicia de Ucrania. Pero, debo decir algunos peros, esto no es todo el ejército de Ucrania, esto es una parte del ejército de Ucrania. Se comparten vídeos en redes sociales muy fuertes sobre cómo están acabando con las vidas de prisioneros de ambos bandos. Vídeos muy fuertes para poner en YouTube, así que posiblemente haga un vídeo explícito hablando sobre ello en Stardeos. Así que no olvides seguirme en stardeos.com. Entráis en mi canal de Dallas Review y ahí me seguís, porque es posible que haga un vídeo analizando los vídeos reales, porque hay muchos vídeos fake que están difundiendo por ahí, defendiendo Kiev, tratando de impedir que Kiev caiga y el ejército ruso que avance. pero vídeos reales de cómo acaban con prisioneros de ambos bandos. Porque sí, ambos bandos, por lo menos desde mi punto de vista, están cometiendo crímenes de guerra. Crímenes de guerra es básicamente cuando tienes a prisioneros y los torturas o acabas con sus vidas, cuando ya estaban desarmados. En fin, que como hay una parte del ejército que resulta que forma parte de este movimiento absurdo, pues Putin se las da para decir, oh, es que son nazis. Sí, bueno, una parte de ellos. Ni siquiera una parte significativa. Entonces no puedes decir que realmente todos son así. No, eso es estúpido. Es una excusita de Putin para básicamente decir, oh, que son nazis. Y finalmente lo que pide Putin es la promesa de un estatuto de país neutro. ¿Qué significa país neutro? Pues básicamente que jamás en la vida se van a unir a la OTAN. Nunca, jamás se les va a ocurrir unirse a la OTAN en absoluto. ¿Y por qué no quiere que se unan a la OTAN? Porque Ucrania específicamente no puede defenderse de Rusia. Es totalmente imposible, es cuestión de tiempo que Rusia conquiste todo el país. Les va a salir caro, muy caro, pero Rusia puede conquistar toda Ucrania y prácticamente sin ningún tipo de resistencia. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó y el verdadero motivo de la invasión? Y que creo que muchos medios, las fuentes oficiales, creo que mienten por completo, intentan dar excusitas. El Putin siempre está dando excusitas de que es para liberar a los que quieren ser independientes y eso es estúpido, o que es para que no entren en la OTAN, que en parte un poquito sí, pero realmente el verdadero motivo de que pienso el por qué invadieron es otro mucho más relevante. Para eso tenemos que remontarnos a cuando Ucrania era parte de Rusia, o más bien de la Unión Soviética. Como ya muchos sabéis, Rusia, una de las principales actividades económicas que hace es exportar gas natural y venderlo a Europa. Por el tipo de geografía y montañas del terreno y dificultades para pasar el gas natural, la única zona lógica para pasarlo hacia Europa es a través de Ucrania, ya que Ucrania es una especie de compuerta entre dos cordilleras montañosas y a través se puede pasar por Ucrania para el camino más corto hacia Europa para vender los recursos naturales de Rusia. ¿Qué sucede? Cuando la Unión Soviética colapsa por completo y Ucrania se declara como un país independiente, lo que comienza a hacer Ucrania es cargar a Rusia con unos costes bastante altos para vender su gas natural de Rusia hacia Europa. ¿Qué sucede? Que esto a Rusia le mosquea bastante. ¿Por qué? Porque toma un gran porcentaje de las ventas que hace Rusia de sus recursos naturales, las toma Ucrania únicamente porque es el único sitio que está montada la infraestructura desde la Unión Soviética para pasar sus gases por ahí. Toda esta red de infraestructura que se montó durante la Unión Soviética, es decir, financiada por la Unión Soviética, y que al Ucrania declararse completamente independiente, pues obviamente como que está la infraestructura en su país, se apropió de ella. Y como ya era un país independiente, ahora lo que quiere ya no es ayudar a los rusos, que antes eran todos parte de una misma coalición, sino que ahora lo que hacen es cargarles un alto impuesto para pasar sus recursos de un lado a otro. A los rusos obviamente durante décadas no les quedaba ninguna otra opción que simplemente asumir lo que ponía Ucrania. Literalmente era un monopolio absoluto por el que no podían simplemente no pasar, porque era o venderlo por ahí o no venderlo, y los rusos no podían simplemente renunciar a ese ingreso. Intentaron durante bastante tiempo hacer otra red de comercio por el norte a través del mar para ir hacia Europa por el norte, pero esto es algo realmente también muy caro y que les ha costado un montón. Entonces, volviendo a 2014, ¿qué fue lo que sucedió? Resulta que en la península de Crimea y también las zonas del este de Ucrania se comenzaron a descubrir unas grandes reservas de gas natural. ¿Qué sucede? Que Ucrania siempre ha sido un país bastante pobre, sin los recursos ni la tecnología para poder explotar estos recursos naturales. Esto a Rusia le estaba cabreando porque estaba pensando, como Ucrania le dé por explotar estos recursos naturales y venderlos, nos deja a nosotros sin ningún tipo de comercio, porque no solo tienen la infraestructura de movilidad, sino que si además tienen para explotarlo, entonces ya los europeos tendrían acceso a recursos naturales más rápido y más barato que comprarlo de Rusia. Y Ucrania ya tenía la infraestructura de transporte, solo le faltaba poder explotarlo. Pues esto estaba cabreando a los rusos ya de antes, pero resulta que entonces el gobierno ucraniano comenzó a tener charlitas con grandes petrolíferas como Shell, por ejemplo, y empezó a llegar a acuerdos con ellos para hacer inversión extranjera para comenzar a explotar los recursos naturales de Ucrania, que estaban curiosamente
curiosamente en Crimea y también en el este de Ucrania. Y ahí es donde entraron los rusos. Y ahí es donde Putin en 2014 decide invadir la península de Crimea con la excusa de que es que este pueblo es pueblo ruso. Y como efectivamente hay mucha gente dentro de Ucrania que se siente más rusa que ucraniana, pues Putin buscó esa excusita para decir, ahora Crimea es territorio ruso. Y mediante esta invasión asustó a los inversores de empresas internacionales para que retirasen su dinero y no se pusieran a explotar los recursos de gas natural de Ucrania, y al mismo tiempo Putin poder invadir el sitio donde justamente, curiosamente, estaban las reservas de energía de Ucrania. ¡Qué curioso!, ¿verdad? Esto tiene mucho más sentido que simplemente pensar que Putin los invade porque tiene miedo a que entren en la OTAN, porque literalmente lo que ha hecho con sus acciones es hacer que Ucrania se militarice muchísimo más de lo que estaba en 2014 y además enfadar de verdad a la OTAN y al resto de países. Con lo cual, si tú tienes un enemigo, que es la OTAN en este caso, que no era realmente su enemigo hasta ahora, bueno, y ahora tampoco es que lo sea exactamente, pero ya me entendéis, hay mucha tensión, lo que intentas es llevarte bien, no provocarles para llevarte peor y hacer que las relaciones diplomáticas sean cada vez peores. No tiene ningún sentido. Y es algo que siempre me mosqueaba desde el primer momento que vi esta noticia. No tenía ningún sentido que si tú lo que quieres es que el país vecino no se una a la OTAN, cojas y lo invades. Porque antes no tenían ningún motivo para unirse a la OTAN, pero es que ahora sí que lo tienen. Y antes de 2014 no tenían ningún motivo para invertir mucho en ejército, pero después de 2014 ahí comenzaron a invertir en ejército porque les invadiste la península de Crimea. Pero claro, como es tan fácil empezar a difundir información, de poner excusitas de que si los países que son independientes, de que si este territorio es originalmente ruso, y de que si vamos a ayudar a los pobres oprimidos que se creen rusos pero que realmente están en el territorio de Ucrania, pues es fácil pasar por alto que realmente el único motivo por el que Putin está invadiendo Ucrania es realmente por los recursos naturales. Y eso sí que tiene verdadero sentido. Esta información me ha costado mucho llegar a ella porque realmente está bastante oculto dentro de todos los discursitos que se dedican a decir los políticos, tanto el Joe Biden como el Putin empiezan a dar un montón de discursos y es fácil pasar por alto esta información porque además es un conflicto que lleva tiempo ya ocurriendo. Pero esto realmente tiene mucho más sentido que todo lo demás. Y por eso precisamente ahora Putin quiere que Ucrania reconozca a Crimea como territorio ruso. ¿Por qué? Porque entonces Ucrania se vería forzada a volver a devolverles el agua de nuevo y los rusos podrían explotar ese territorio y sacar el gas natural de ahí correctamente y venderlo a través de mar o tierra al resto del mundo y sacar mucho más beneficio y aumentar la economía rusa. Así que eso se resume. El resto del territorio a Putin no le interesa absolutamente nada porque el resto de Ucrania no tiene ningún recurso natural tan valioso como la península de Crimea y el este, que son ambos ocupados por Rusia ya desde hace mucho tiempo. Con lo cual, toda la gente estúpida que está literalmente yendo a la guerra como estúpidos porque no tienen más nombre para llamarlos, que se piensan que luchan para pacificar Ucrania y para liberar a los pueblos rusos, es todo mentira. Están peleando únicamente por unos recursos naturales que están en Ucrania y no en Rusia, y están peleando únicamente para que el gobierno ruso sea cada vez más y más y más rico. Y esto es una medida desesperada porque Rusia lleva muchísimo tiempo con una economía decreciente y puede que si hubiesen sido así mucho más tiempo, tal vez al borde del colapso. Y nada, ese es el verdadero motivo del por qué Putin ha invadido Ucrania. Tiene mucho más sentido que todos los demás que se han dedicado a decir todos los líderes de Rusia, Ucrania o la OTAN. La excusita del liberamos a los países independientes y todas estas tonterías no son más que el motivo estúpido que le dan a la gente que está matándose sin saber exactamente por qué se están matando. Si quieres saber cómo puedes sobrevivir a un posible ataque nuclear de Rusia, aquí tienes un vídeo que hice al respecto de cómo podías salvarte. Si quieres saber cómo puedes evitar la guerra por completo, tengo otro vídeo también que hice al respecto de esto. Y si queréis que haga más vídeos al respecto, no olvidéis decirme en los comentarios qué tipo de temas os gustaría que tocase recientemente. Si queréis temas de guerras clásicas o si queréis que siga con este conflicto y más detalles sobre él. No olvidéis difundir este vídeo porque muy poca gente está difundiendo esta información y me parece bastante relevante saber que realmente la guerra está ocurriendo por el motivo clásico de todos: tener más dinero. No olvidéis que los nuevos ya no podéis suscribirlos porque lo que cuenta es la veteranía, y para que existan los ricos que están suscritos deben existir los pobres que no pueden tener suscripción, y son precisamente los veteranos de los que quiero saber específicamente qué tema os gustaría que tratase en mi próximo vídeo. Por cierto, adelantaros que tengo ya un proyecto del laboratorio de inmortalidad mucho más construido y mucho más coherente. Todo este tiempo de investigación me ha llevado a tener una base mucho más clara de qué es lo que debemos buscar para conseguir la inmortalidad, así que en mi laboratorio de la inmortalidad debo decir que vamos a poder hacerlo mucho antes de lo que me esperaba. Os contaré los detalles próximamente porque creo que es un planteamiento mucho mejor del que había tenido anteriormente y la verdad, honestamente os digo, le tengo mucha fe y estoy casi seguro de que lo vamos a conseguir en nuestro tiempo vital. Estaos atentos al canal porque pronto os contaré más noticias al respecto. Sin más, un abrazo muy grande y como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.